Muy buenos días, mis hermanos. Este domingo, el día de resurrección, un gusto tenemos de presentar el mensaje en esta mañana. Yo sé que muchos de nosotros quisiéramos estar en la iglesia para gozarnos juntos en este día tan especial para el pueblo creyente, los hijos de Dios. Pero recuerden que la palabra de Dios nos dice que en donde están dos o tres congregados, allí en mi nombre, allí estaré yo. Así es que cada uno de ustedes que está en su casa, con sus familiares, esté en la iglesia. Si es una pareja o un individuo, mujer o hombre solo, está en la iglesia. Vamos al templo para juntarnos y alabar juntos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que estamos en la iglesia, cada uno de nosotros. Yo estoy en la iglesia con mi esposa. Ustedes están en la iglesia con su familia, como el hermano José, como el hermano Ivan, como el hermano Arturo, como la hermana Maite. Así es que estamos cada uno en la iglesia. Buenos días a cada uno de ustedes en esta mañana y vamos a estudiar la palabra de Dios en este día tan especial que estamos celebrando. Vamos a ir a Dios en oración. Padre Santísimo, en esta mañana venimos una vez más para darte las gracias por este día tan especial para tus hijos, los creyentes. Gracias porque nos permites escuchar, aprender de tu palabra y saber por medio de tu libro, la palabra, que tú en realidad resucitaste. Y porque tú resucitaste, nosotros también vamos a resucitar un día. Gracias, te damos las gracias y está con nosotros en este día domingo. Protégenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay mucha gente que dice que no creen en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero pasar un buen tiempo basado en la Biblia para que veamos que la Biblia habla exactamente la verdad. La palabra de Dios nos enseña que Él resucitó. Y voy a leer en Mateo capítulo 28, del verso 1 al 11. Si tienen sus Biblias ahí, ábranlas a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, para que podamos ver, basado en la Biblia, que el Señor en realidad resucitó. Mateo 28, verso 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. En otras palabras, se habían desmayado. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde lo fue puesto el Señor. Y pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os he dicho. Entonces ella, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos
para que vayan a Galilea y allí me verán. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, verso 19, porque yo vivo, vosotros también viviráis. Y como dije al principio, hay personas que no quieren creer que en realidad el Señor resucitó. Pero sabemos que porque Él resucitó, nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados. Cuando digo nosotros tenemos el perdón de pecados y tenemos vida eterna con Él, está hablando a sus hijos. La única manera que podamos tener vida eterna con nuestro Dios es reconocer que somos pecadores, pedir perdón, decirle al Señor, Señor, no conozco mucho de ti, pero quiero que perdones todos mis pecados. Entra en mi corazón. Y al instante que la persona habla esas palabras, el nombre de esa persona está escrito en el libro de la vida, como he dicho antes. Así es que yo sé que hay personas que quieren que se les pruebe que en realidad el Señor Jesús resucitó. Y como dije antes, vamos a usar la Biblia para mostrar que el Señor resucitó de entre los muertos. Y cada uno de nosotros, como acabo de decir, vamos a estar gozando con Él una vida por la eternidad en los cielos, porque Él lo ha prometido. El Señor Jesús escogió a sus discípulos varones para enseñarles, instruirles, para que fueran y predicaran el Evangelio. Estos varones eran miedosos como muchos de los hombres. Somos muy valientes, pero a veces nos entra el miedo. Y no hablaban mucho a la gente, pero eran sus discípulos. El Señor Jesús los había escogido y Él quería que fueran sus seguidores, que predicaran el Evangelio, pero no lo hacían porque tenían miedo. No sabían qué decir, como muchos de nosotros no sabemos qué decir. Pero estos discípulos llegaron a ser lo que ahora, a formar lo que ahora conocemos nosotros. Estos discípulos formaron lo que ahora nosotros conocemos como la iglesia. Aunque no eran hombres estudiados, no tenían mucha escuela, muchos de ellos eran, la mayoría eran pescadores. Sin embargo, el Señor Jesús los escogió para que le ayudaran en su ministerio. Y mucha gente dice, pues pruébenos que en realidad resucitó. Estos hombres que acabamos de decir eran hombres muy tranquilos, no hablaban mucho, tenían miedo, pero cuando oyeron que el Señor había resucitado, se volvieron en personas, hombres fuertes, que salieron a predicar el Evangelio, predicaban, hablaban con ganas, con denuedo, y según la historia de cada uno de ellos, murieron una muerte muy horrible por ser seguidores de Cristo Jesús. Esto prueba que también la resurrección tuvo efecto en estas personas, así como ha tenido el efecto, y lo digo por nombre, que cuando vieron que el Señor había resucitado, cambiaron su aspecto, su palabra de portarse, de hablar, y eran unos hombres que hablaban con más ánimo y no tenían miedo. También en Hechos, cuando tengamos tiempo, leamos en el capítulo 9 la historia de Pablo, que al principio era conocido como Saulo. Saulo era perseguidor de la iglesia, del cristianismo. Y él iba a las casas, pidió permiso del gobernador para ir de casa en casa y sacar a la gente y casi ponerlas a muerte. Así es que este hombre, Saulo, que persiguió a la iglesia, el Señor lo encontró en el camino, lo tumbó del caballo, como ustedes pueden leer en Hechos capítulo
a 9, como dije, y darse cuenta que cuando cayó del caballo, Pablo le dijo al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y este señor Saulo, que había sido criminal en realidad, se convirtió y predicó el Evangelio, y también él murió en una manera muy triste. Pero eso es lo que hace la resurrección de nuestro Señor. La persona que le conoce en el perdón de sus pecados tiene vida eterna con Él, y esa persona ya no es la misma. Como puedo decir, iba a mencionar hace rato a mis hermanos, los mencioné, que han sido cambiados, han sido transformados. Mi hermano José, mi hermano Juan, mi hermano Arturo y el hermano Leonardo, que han sido transformados por la resurrección de Cristo Jesús, por su muerte en la cruz, porque han confesado sus pecados y han sido transformados. Otras personas dicen, no, pues eso no prueba que el Señor Jesús resucitó. Decimos nosotros, si no resucitó, ¿en dónde está el cuerpo? Porque ustedes vieron en lo que leímos que el ángel les dijo a las dos Marías, vean lo que quedó, y lo que quedó allí en el sepulcro era solamente lo que le llamamos una sábana que dejó allí el Señor Jesucristo. Así es que si Él no resucitó, como Él dice, ¿dónde está su cuerpo? Y quiero pasar algunos minutos con ustedes. Voy a hacer un poquito más largo. Ustedes saben que yo no predico muy largo. Pero quiero concentrarme en Primera de Corintios. Les voy a dar tiempo para que busquen Primera de Corintios, capítulo 5. Primera de Corintios 15, perdón. Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a usar la segunda, casi la mitad del capítulo para explicar la resurrección, sobre su resurrección. Capítulo 15 de Primera de Corintios. Vamos a abrir nuestras Biblias a Primera de Corintios, capítulo 5. Y voy a empezar con estos versos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 12 al 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 12 al 15. Dice así: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Dos veces se usa la palabra en estos dos versos, vana. En otras palabras, mis hermanos, si el Señor no resucitó, entonces todo lo que hemos estado oyendo, todas las predicaciones por más de 2000 años, no tienen valor, porque Él no resucitó, pero sabemos que en realidad el Señor resucitó. La palabra de Dios es verdad, la Biblia es la verdad. Desde Génesis hasta Revelaciones, todas las palabras que vemos en la Biblia son verdad, porque Él escribió por medio de sus autores la Biblia. Escogió a varones que escribieran lo que Él quería que nosotros leyéramos. La Biblia es verdad. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. También Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y cuando uno conoce al Señor y lee la palabra, la estudia, se da cuenta que toda la Biblia, la palabra de Dios, no tiene ningún error, no tiene ninguna equivocación, es absoluta. Y la palabra de Dios nos enseña que la Biblia es usada para
instruirnos, para corregirnos, para redarguirnos, para enseñarnos también. Así es que la palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesús resucitó. Vamos a leer, leyendo en 1 Corintios capítulo 15. Acabamos de leer versos del 12 al 14. Vamos a leer 1 Corintios 15 del 16 al 18. 1 Corintios 15, 16 al 18. 17, perdón. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. En otras maneras, mis hermanos, si el Señor Jesús no resucitó, como Él dice que resucitó, entonces nosotros estamos gastando el tiempo, pero no es así. La palabra de Dios es verdad. No nos mantenemos muertos. Vivimos porque Él vive. Él resucitó y dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Vosotros, aquellas personas, como dije hace rato, que han aceptado a Cristo como su Salvador. Aquellas personas que confiesan sus pecados. Aquellas personas que le dicen, Dios, Señor, yo no sé mucho de tu libro, de tu Biblia, pero yo quiero que perdones mis pecados. Yo quiero estar contigo todo el resto de mi vida. Cuando deje este país, el pueblo de Watsonville, yo quiero estar contigo. Y es lo que va a pasar con nosotros, los hijos de Dios. Los que hemos sido salvos por su gracia, vamos a estar con Él para toda una eternidad. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17, que vamos a estar con Él por toda la eternidad, cuando Él ya venga por nosotros. Quiero seguir leyendo también en 1 Corintios, el verso 18 que acabamos de leer. Vamos a seguir adelante. Dice, si Cristo no hubiera resucitado, mis hermanos, si Cristo no hubiera resucitado, no hay tal cosa como vida eterna. Si el Señor no resucitó, no estaríamos hablando de la vida eterna. Y quiero que vayamos a Juan 3:16. Ustedes conocen el libro de Juan, es un libro bien conocido. Juan 3:16, casi algunos de nosotros lo conocemos de memoria, pero lo vamos a leer en esta mañana. Juan 3, capítulo 3 de Juan. Voy a leer los versos 16 al 18. Juan capítulo 3, versos 16 al 18. Ya lo tienen, estoy seguro, si lo van a buscar. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es muy fácil querer confundir estas palabras, mis hermanos. La palabra es clara. Dios amó a Gilberto, pecador. Yo ni puedo decir por qué es que el Señor me llamó al ministerio,
pero Él tuvo compasión de mí, me salvó de mi vida de pecado. Ahora le tengo en mi corazón, predico la palabra, y si hay alguna persona que, como dije hace unos momentos, quiero hacer énfasis en esto, mis hermanos y mis oyentes, si alguna persona es oyente. Nadie puede ir a los cielos, nadie puede ir a vivir con Dios a menos de que le acepte en el perdón de sus pecados. No hay entrada porque soy bueno, o no hay entrada porque yo le ayudo a todo el mundo. La única entrada que tenemos para ir a vivir con el Señor es abriendo nuestros corazones, aceptándole en el perdón de nuestros pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que toda aquella persona que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. En 1 Corintios capítulo 15, versos 20, 1 Corintios capítulo 15, como hemos estado leyendo, 1 Corintios capítulo 15, versos 20 al 23. 1 Corintios 15, 20 al 22, Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. En otras palabras, Él fue el primero que resucitó de entre los muertos. Nadie más había resucitado de los muertos, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En otras palabras, aquellas personas que le aceptan en el perdón de sus pecados van a ser resucitados junto con Él. Vamos en el verso 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Los que son de Cristo. Mucha gente tiene la creencia, piensan que todos somos hijos de Él. No nos equivoquemos, mis hermanos. Lo he dicho muchas veces en el templo, que personas dicen que todos somos hijos. Dios le da potestad a los que creen en su nombre de ser llamados hijos de Dios. No cualquiera persona, pero también dice que tenemos que confesar nuestros pecados para poder ser hijos de Dios. No es una cosa libre, es una cosa que Dios nos ofrece a nosotros. Y nosotros tenemos que hacer esa confesión, como dice en 1 Juan capítulo 1, confesar nuestros pecados. Y cuando confesamos nuestros pecados, dice en Juan capítulo 1, que Él nos da autoridad de ser llamados hijos de Él. Pues sigamos adelante, mis hermanos, en el capítulo 15. Vamos más adelante, casi a la mitad del capítulo 15 de 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 15, vamos a cubrir el verso del 24 al 26. 1 Corintios 15, versos 24 al 26. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo, el último enemigo que será destruido, dice el verso 26
de 1 Corintios 15, el último enemigo que será destruido es la muerte. En este lugar, podemos decir, el mismo diablo va a ser destruido, va a ser el último enemigo. Quiero leer también en 1 Corintios capítulo 15, versos del 51 al 58. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, los creyentes, seremos transformados. Porque es necesario que este cuerpo que tenemos se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirán las palabras que están escritas. Sólvida es la muerte en victoria. En otras mentes es tragada. La muerte es tragada por la victoria que Cristo tuvo en el sepulcro. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mis hermanos, podemos ver por la palabra de Dios, por la Biblia, que el Señor resucitó. Como dije al principio, porque Él resucitó, nosotros, sus hijos, los que han creído en Él, vamos a ser resucitados. Vamos a ir con Él a la gloria. Solamente sus hijos, no se equivoquen. Solamente aquellas personas que han aceptado a Cristo en el perdón de sus pecados, vamos a estar con Él. Quiero leer en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 14, verso 11. Romanos capítulo 14, versículo 11. Romanos capítulo 14, verso 11. Romanos 14, 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Toda lengua va a confesar, toda rodilla se va a tener que doblar y decir al fin de todo, en realidad era Dios, era Cristo que resucitó. Así es que si tiene la oportunidad de aceptarlo, hágalo en este día. Mis hermanos queridos de la iglesia de Alta Road, les amamos. Que Dios me los bendiga. Hasta luego.